Gobernanza forestal en la ecorregión andina por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, enero 16 de 2015. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Presentación. A continuación, estas notas verdes asociadas a la regulación hídrica y a la estabilidad de nuestro suelo sobre nuestro patrimonio biótico, con la idea fundamental de crear conciencia sobre la importancia de avanzar en el desarrollo de una cultura forestal del suelo y del agua que abarque a todos los miembros de la cadena forestal e incluso a los consumidores finales en relación con los bosques y con el agua, más importante que la cantidad de agua disponible y extensión de las forestas protegidas. Lo que importa es su gestión y la conciencia social sobre su valor estratégico para la biodiversidad y la calidad de vida de los colombianos. El tema a tratar son, primero, para hacer un llamado sobre el deterioro de nuestros bosques andinos y selvas tropicales, consecuencia de la deforestación y el comercio ilegal de la madera, entre otras acciones que se constituyen en severa presión antrópica sobre estos frágiles y vitales ecosistemas. Y segundo, la guadua, planta emblema de Caldas y recurso fundamental nativo de la región andina, que por sus múltiples usos en el hábitat rural y urbano se constituye en un elemento estructurante de nuestra cultura y en una impronta del paisaje de la ecorregión cafetera colombiana. Ambos se han tomado de un par de columnas surgidas de un ejercicio académico en el que he participado con Cárcel y Aldea Global para producir un par de textos relacionados con el proyecto de gobernanza forestal en Colombia. Imagen. Ilustración del Instituto Alexander von Humboldt para los bosques de niebla. El ocaso del bosque y la selva. Dos problemas estructurales íntimamente ligados, la deforestación y el comercio ilegal de la madera, han sido las causas primeras del gradual ecocidio cometido sobre un patrimonio fundamental para el agua y la biodiversidad, como lo son nuestros bosques andinos y selvas tropicales. Si en Colombia la tasa anual de deforestación en 2013 llegó a valores superiores a 300.000 hectáreas, también en la ecorregión cafetera, un territorio biodiverso que alberga al 7% de las especies de plantas y animales del país, donde el paisaje estuvo dominado por bosques, ahora solo se conserva menos del 20% de dicha cobertura. Para el IDEAM, mientras la cifra entre 1990 y 2010 llegó a 310.000 hectáreas año y en el Chocó se pierde la batalla contra la deforestación. La región andina fue la zona más afectada, seguida de la Amazonía. En cuanto a los principales procesos de destrucción de bosque y selva de Colombia durante los últimos 60 años, Julio Carrizosa Umaña señala la colonización con propósitos de ganadería extensiva cuando se ofrecieron como alternativa a la reforma agraria. Luego el uso de estos como protección de grupos armados y más tarde la presión sobre dichos ecosistemas como soporte de cultivos ilícitos. Indudablemente faltarían la expansión urbana, la palma africana y la actividad minera. La tala ilegal en Colombia, cuya cuantía alcanzó al 42% de la producción maderera, según el Banco Mundial 2006, cantidad equivalente a 1,5 millones de metros cúbicos de madera que se explota, transporte y comercializa de forma ilegal, evidencia una problemática que amenaza la sostenibilidad de los bosques nativos y la subsistencia de especies maderables apreciadas en el mercado como el abarco, el guayacán y el cedro, para lo cual las corporaciones autónomas aplican nuevos modelos y ajustan los existentes para hacerlos más efectivos. Imagen: cambios de bosque en el área continental de Colombia. IDEAM 2013. Las zonas en rojo son las zonas de deforestación y en verde intenso los bosques estables.
¿En el eje cafetero qué? El eje cafetero, donde los paisajes están dominados por potreros, cafetales, plantaciones forestales, plataneras y cañaduzales, también la infraestructura y uso de agroquímicos le pasa factura a los ecosistemas boscosos. Aún más, de un potencial del suelo que es del 4% para potreros, dicha cobertura en 2002 llegó al 49%. De un potencial del suelo para usos forestales del 54%, en 2002 los bosques del territorio solo llegaban al 19%. Y de unos usos agrícolas y agroforestales cuyo potencial es del 21 y 20% en su orden, la cobertura agrícola en 2002 subía al 30%. Y respecto a los bosques naturales de Guadua, una especie profundamente ligada a nuestra cultura que se expresa en el bareque, cuyo óptimo desarrollo se da entre 1000 y 1600 metros sobre el nivel del mar, afortunadamente las CAR de esta ecorregión han logrado mitigar la tendencia a su pérdida mediante la implementación de la norma unificada para su manejo, aprovechamiento sostenible y establecimiento de rodales y la combinación de dos estrategias. El proceso de certificación forestal voluntaria, cuyo objeto era apropiación del guadual por parte del propietario para lograr la articulación de los planes de manejo y de cosecha, y la zonificación de las áreas potenciales y el inventario de áreas cubiertas con guadua. Imagen: bosques de niebla en el Parque Natural Nacional de los Nevados, Colombia, en Revista Civismo. Por la cultura forestal. A pesar de los esfuerzos que históricamente se han hecho desde el Estado colombiano para combatir el delito y la ilegalidad forestal y la preocupante pérdida de los bosques naturales, dos flagelos que podrían acabar con los recursos forestales del país en 100 años, se requiere avanzar en el desarrollo de una cultura forestal, del uso del suelo y del agua que abarque a todos los miembros de la cadena forestal e incluso a los consumidores finales. Para el efecto se requiere fortalecer los aspectos técnicos, normativos, operativos y financieros en los instrumentos y estrategias de las autoridades ambientales responsables de control y vigilancia forestal y del cuidado de los recursos naturales, y desarrollar campañas orientadas al conocimiento de la normatividad sobre legalidad forestal y a la sensibilización sobre la importancia del bosque. Y segundo, desarrollar políticas públicas que enfrenten esta problemática como una estrategia de adaptación al cambio climático, con directrices que contemplen el ordenamiento de cuencas, establecimiento de corredores de conectividad biológica e implementación de modelos agroforestales y silvopastoriles para resolver los conflictos entre uso y aptitud del suelo, lo que obligaría a replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica. Imagen: bosques de niebla en Colombia, al 2007 según el Instituto Alexander von Humboldt. Un SOS por la bambusa guadua. Cuando esta aldea encaramada de trama urbana reticulada superaba los 10.000 habitantes y soportaba su economía en el café y en la arriería de cientos de bueyes y mulas, tras los pavorosos de 1878 y 1884, que derrumban el templo principal, surge el bareque al cambiar la tapia pisada por una estructura temblorera configurada por una cercha de arboloque y guadua con paneles de esterilla cubiertos por una mezcla de estiércol de quinos y límos inorgánicos o por láminas metálicas, arquitectura cuyo mayor exponente era la Catedral de Manizales, que se incendia en 1926. Si en algún lugar de Colombia la guadua ha sido factor fundamental del paisaje natural y del patrimonio arquitectónico nativo, es en la ecorregión cafetera donde la gran riqueza de su contribución vernácula se basa,
en el uso de esta bambusa, en cuyo estudio se han ocupado la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Tecnológica de Pereira, abordando los ámbitos socioeconómicos, tecnológicos y arquitectónicos de los sistemas constructivos, como la Universidad de Caldas y la CRQ, en las componentes agronómica y biótica de la Guadua. Imagen Catedral de Manizales que se incendiará en 1926. El acero verde. Además de la utilidad que presta el rodal como regulador hídrico de las quebradas, en el control de la erosión del suelo y como hábitat de la biodiversidad, este acero vegetal liviano de rápido crecimiento, resistencia y manejabilidad ha servido como material de construcción en formaletas, andamios o como elemento estructural en columnas y vigas, y usado para muebles, herramientas, artesanías, canales de conducción de agua, trinchos, postes, juegos e instrumentos musicales o para materia prima del papel y leña, entre otros. Cualquier cafetero, por sus vivencias exitosas asociadas a los beneficios cotidianos de la Guadua, sabe que en lugar de llevar los cafetales hasta la quebrada, debería recuperar los bosques de galería, sembrando guaduales para proteger los cauces. Y hoy podría hacerlo soportado en las acciones de las autoridades ambientales orientadas a incidir en un modelo agropecuario y ambiental que reconoce la importancia de la Guadua como alternativa económica y cultural para el desarrollo rural e inspiradas en una política ambiental que busca prevenir la deforestación y propiciar el uso y manejo de los rodales naturales de Guadua en el marco de la adaptación al cambio climático y la problemática del agua. Imagen estructura de Guadua, Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda. Nuestras CAR. Actualmente las corporaciones autónomas regionales de la región cafetera han construido y consolidado un esquema de gobernanza forestal soportado en 4 elementos. 1. El acompañamiento técnico brindado a los actores forestales. 2. Los ajustes normativos para el acceso legal a los aprovechamientos. 3. La atención a los usuarios buscando la reducción del tiempo en los trámites. Y 4. El fortalecimiento del mercado legal no solo de la Guadua, sino de la madera. Lo anterior lo consignamos en las comillas, lecciones aprendidas en torno a la legalidad y sostenibilidad de la Guadua, cierro comillas, 2012, publicación de la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, CARDER, elaborada en el marco del proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia, donde se trata la problemática de la legalidad y la sostenibilidad de esta preciosa gramínea, una de las especies nativas más representativas de los bosques andinos, declarada planta emblema de Caldas según decreto 1166 de octubre 20 de 1983. Imagen Día Nacional de la Guadua, Corpo Caldas 2019, con un mensaje precioso. La Guadua puede alcanzar una altura de 25 metros, es hábitat de flora y fauna, protege los suelos y regula los caudales. Arte y Guadua para el hábitat. Similarmente, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, y la Cámara de Comercio de Manizales, en el trabajo Microclúster de la Guadua 2003, su prólogo, El milagro de la Guadua, de Mario Calderón Rivera, recuerda que esta especie que formó no solo el hábitat que creó la gesta colonizadora, sino todo un universo cultural, por la captura de CO2 podría jugar un papel de primer plano en el desarrollo del Protocolo de Kioto.
Pero así Jorge Villamil haya visto los guaduales danzar al agreste canto que dan las mirlas y las cigarras, y Simón Vélez con el empleo estético en sus notables creaciones arquitectónicas haya exaltado las virtudes sismorresistentes de la guadua, no hemos sabido valorarla de conformidad con lo consignado en ambos documentos en los últimos 2 siglos. La extensión de guaduales en el país se redujo ostensiblemente, se pasa de unos 12 millones de hectáreas a solo 50.000, de las cuales cerca de 20.000 hectáreas están en la zona cafetera y 6.000 en Caldas. Imagen pabellón serie, construcción circular en bambú del arquitecto Simón Vélez en Manizales. Los bosques ¿qué? Finalmente, de cara al cambio climático, veamos la importancia de los bosques y la gravedad de la deforestación y de degradación de los ecosistemas. Gracias a la fotosíntesis, las formaciones vegetales actúan como sumideros. Si por kilómetro cuadrado de bosque se generan 1.000 toneladas de oxígeno al año, también una hectárea arbolada urbana produce al día el oxígeno que requieren 6 personas. Pero el papel de los bosques va más allá. También contribuyen no solo a la regulación climática, sino también al control hídrico y pluviométrico. Además, los bosques son mucho más que madera, ya que si bien más de 1.600 millones de personas en los países más pobres del mundo sobreviven gracias a ellos por los alimentos, agua, materiales o medicinas que les provee, igualmente contribuyen al equilibrio del oxígeno, del dióxido de carbono y de la humedad en el aire, y protegen los suelos al evitar la erosión y con ello los movimientos en masa. Imagen: bosques en las Américas del Centro Aeroespacial Alemán. Epílogo. Los ecosistemas boscosos propios de los Andes tropicales, a pesar de su gran valor por la biodiversidad que alberga y como reguladores del ciclo hídrico y fuentes de estabilidad climática, podrían desaparecer en Colombia, país donde se talan cerca de 200.000 hectáreas por año. Además, el cambio climático, la madera ilegal, la minería ilegal, el modelo conflictivo de ocupación del suelo asociado a la ganadería y al urbanismo, como factores que atentan contra la frágil estructura ecológica y los ecosistemas, no solo son la gran amenaza para nuestros bosques y selvas, sino que igualmente siguen siendo factores que los diezman. Así como de 12 millones de hectáreas de guadua solo restan 50.000, igualmente en el caso de los bosques nublados solo tenemos la cuarta parte de 9,7 millones de hectáreas, al tiempo que de nuestros bosques secos queda el 8% de una extensión que superaba 9 millones de hectáreas. Lo anterior explica la razón por la cual se debe insistir en una gobernanza forestal soportada en la legalidad y en políticas públicas orientadas a la sostenibilidad. Imagen: Río Blanco, cuna de vida, obra de Luis Guillermo Vallejo. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Fuente: Revista Civismo 461 de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, 2014. Referencias: 1. Gobernanza forestal en Colombia, legalidad y sostenibilidad de la guadua en la ecorregión cafetera, Corporación Aldea Global, Carder. 2. Procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia, Corporación Aldea Global, Carder. Portada: izquierda, selva tropical, y derecha, guadua de la ecorregión cafetera. Créditos en las imágenes. Contraportada: en alertas tempranas por deforestación, en Caracol Radio. Bibliografía: Fuentes 1, Acuerdo Climático, avance necesario pero insuficiente, agua como bien público, amenaza para la reserva de Río Blanco Manizales, árboles, poblaciones y ecosistemas, bosques, cumbre, clima y ENSO, bosques en la cultura del agua, bosques para la estabilidad del medio ambiente, Caldas en la bioregión cafetera, calentamiento global en Colombia, cambio climático y sustentabilidad del territorio, Colombia, país de humedales amenazados, 4 parques naturales nacionales, patrimonio natural de la ecorregión cafetera, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial,
el paisaje cultural cafetero sujeto de derechos, el territorio del Río Grande de la Magdalena, geotecnia para el trópico andino, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, gestión y política pública ambiental para el manejo sostenible y uso ecoeficiente del patrimonio natural en Colombia. Página 2. Gobernanza forestal para la ecorregión andina, huella hídrica en Colombia, la economía azul en la esfera de la producción, legalidad y sostenibilidad del aguadua en la ecorregión cafetera, Manizales Foro del Agua 2019, Manual de Geología para Ingenieros, nuestros bosques de niebla en riesgo, procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia, sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción PAI en la cuenca del río Guarino y Charca de Guarinocito, agricultura sostenible, reconversión productiva en la cuenca del río San Francisco, introducción en la teoría económica, ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio, páramos vitales para la ecorregión cafetera, por falta de bosques con el agua al cuello, preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, sol, clima y calentamiento global y Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora. Muchas gracias.